Bueno, yo creo que la economía dominicana durante este año continúa mostrando indicadores muy buenos en términos de, por ejemplo, turismo, exportaciones, remesas. Yo entiendo que los ingresos en dólares ya superan los 25.000 millones a octubre, lo que está garantizando una estabilidad de la tasa de cambio, que es lo más importante. Hay muchas divisas en el país, entrando divisas. La inflación está ya bastante controlada, de 9.65 ya está en 4.40. Las reservas están en casi 16.000 millones de dólares, lo que le permite al banco un 13% del PIB, le permite al banco 6 meses de importaciones, mucho más de lo que exige el Fondo Monetario. El déficit fiscal va muy bien, a septiembre está en 1.3% y la meta es un 3%. Yo creo que en sentido general todos los indicadores, todos muestran un desenvolvimiento positivo, excepto uno, que es el crecimiento. El crecimiento obviamente ha estado por debajo de las expectativas. Sabemos por qué. Las tasas de interés subieron bastante para controlar la inflación, llegaron a 8.5, el banco la ha bajado 3 veces, ya está en 7.25. Eso y además dio facilidades al sistema financiero por 150.000 millones en lo que va de año para prestar a tasas preferenciales. Y ahora se vio en septiembre como la economía dio un salto. Pasó de 1.4 a 1.7 y interanual a 3.1. ¿Qué es lo que pretenden las autoridades? Cerrar a más o menos en un 3% en diciembre, que es bueno, pues estamos hablando que América Latina probablemente va a cerrar en un 2.2 a nivel general. Europa está en 0.5%, o sea que Europa está en una casi recesión. Estados Unidos está mejor, puede crecer un poquito más alto de lo que se preveía, está en un 2.1. La tasa de desempleo subió apenas un punto, a 3.9. Y todas las cifras de Estados Unidos son buenas y nos ayudan, porque todo lo que pase bueno en Estados Unidos es beneficioso para la República Dominicana. Entonces los indicadores de Estados Unidos son muy buenos, en Europa no, aunque la inflación también ha bajado en Europa, pero hay la economía está prácticamente, no digo en recesión, pero estancada. ¿Hasta dónde incide la guerra Ucrania? Bueno, obviamente la guerra es fundamental. Y ahora las franjas de Gaza. La guerra, la de Ucrania y la invasión rusa a Ucrania ha sido de gran impacto en Europa. Eso es lo que tiene Europa en la situación que está, es la más afectada, ¿no? Ahora, lo que va a venir después con este asunto del Medio Oriente, eso hay que todavía es algo que es una incógnita. Porque eso puede inclusive desatar consecuencias peores que la que se produjo en la invasión a Ucrania, peores, porque aquí estamos hablando de 5 o 6 países, Líbano, Siria, Cisjordania, Gaza, Irán, Egipto, que es el más equilibrado y el más, pero es muy peligroso lo que está pasando ahí, y cualquier equivocación de Irán que quiera un ataque, o que el mismo Israel que está cometiendo el error de invadir Gaza a nivel terrestre, es un gran error ese. Eso puede traer consecuencias muy peligrosas en el futuro. Muchas ciudades están en estado de alerta porque respuestas van a venir. Eso espérenlo. Yo no sé cuándo va a venir, pero que van a venir respuestas, van a venir. ¿Y qué te digo? Esa es una incógnita que es muy difícil de predecir, pero por lo menos nosotros vamos a cerrar el año con una economía bastante bien. Obviamente la gente, yo cuando digo bien, alguno me preguntará, coño Malcún, pero tú no vas al supermercado a comprar plátano. Yo sé que la inflación ha sido un elemento fundamental en el malestar público. Sí. No es una inflación
no es una inflación producida por una crisis interna, como la que yo tuve. Por ejemplo, cuando yo era gobernador del Banco Central, que hubo la quiebra bancaria, ¿no te acuerdas? Que la inflación subió a 50, sí, eso fue una inflación de una crisis interna. Pero la inflación actual no es interna, aquí no hay crisis económica, al contrario, es una inflación externa producto de la crisis, o de la situación que hay. El petróleo llegó a $130 hace un año. El trigo, el maíz, la soya subieron 30, 35, 40. El transporte, los fletes llegaron de $2,000 a $20,000 un furgón. Todos esos elementos, y el gas, recuérdense el gas también que fue, sí. Esos elementos dispararon los precios en el mundo entero. En Estados Unidos llegó a 9 y pico % la inflación, aquí tuvo el 9,60. Pero ya eso ha venido bajando. ¿A qué costo? A un costo alto porque han subido las tasas de interés, eso ha reducido el consumo, la inversión y ha aplacado el crecimiento, lo ha amortiguado. Ha pasado aquí y ha pasado en cualquier punto del globo que tú pongas tu dedo, ha pasado lo mismo. O sea, no somos una excepción. Pero gracias a Dios somos un país que no tenemos problemas políticos como tienen muchos países de la región, ustedes lo saben, elecciones que han tenido problemas, procesos electorales conflictivos. Nosotros, la situación política aquí es muy tranquila, muy pacífica, y yo creo que el gobierno está siendo administrado por una persona que cree en algo muy importante, es como una religión que se llama la transparencia. Para el presidente la transparencia es como una religión y la está cumpliendo, y cree en eso, y forza a todo el mundo en su gobierno y en el país a que seamos transparentes. Transparentes en el manejo del quehacer público, transparentes en las relaciones público-privadas, transparente en todo. Es difícil, obviamente, de conseguir 100%. Cambiar el país en 3, 4 años. Claro, señores, tampoco nos vamos a perder en eso. La cultura. Pero hay que reconocer que la corrupción aquí se ha reducido en un 70%. ¿Que no hay corrupción? No, yo no voy a decir eso. Pero como la había hace 8, 5, 6, 7 años, bueno, totalmente diferente. Es otro país. Sí. Y eso yo creo que la gente lo percibe. Por eso son los resultados, hablando de las encuestas. Eso se está reflejando en los resultados de las encuestas. Aunque tú le preguntas a la gente, ¿cómo usted ve el país? Mal. ¿Y cómo mal? Es normal, porque cuando tú vas para atrás y ves las encuestas, cuando Leonel Fernández, aprobación 55%. Ah, qué bien. ¿Y cómo usted siente que ve el país? Mal, 60%. Es algo natural. Las expectativas que la gente muestre su malestar en una situación por cualquier razón. No importa. ¿Por qué va a votar? Por Luis Abinader. Por Luis Abinader. Pero ¿usted siente que está bien? No. Es algo, como te digo, que sucede siempre. No, pero eso es muy humano también. Eso es muy humano, es natural. A mí me preguntan, ¿cómo te va? Mal. La gente ha sufrido mucho con el tema de la inflación. Claro, y aquí hay una deuda social muy grande. Y la deuda social es muy grande. Toda la crisis generada desde la pandemia. A este gobierno, al presidente le tocó asumir la dirección del Estado en plena pandemia, en la crisis más grande mundial. Más grande del mundo. Y otra cosa, aquí la inflación hubiera sido el doble. Es más, ahora mismo tuviera en 7, 8%, si no fuera porque los combustibles llevan ya como año y medio congelados. Fertilizantes reciben subsidio a la electricidad, subsidio al gas de cocina, gas natural, gas licuado, subsidio a los alimentos. Aquí el gobierno ha gastado en 2 años, según mis cálculos, 175,000 millones extra, que no estaban en el presupuesto, extra en subsidio para poder hacer todo eso. O sea, el precio de los combustibles además se ha llevado como 70,000
Sí. ¿Entiendes? Y eso es lo que Entonces, está pasando. eso también ha permitido que la gente no recibiera un mayor impacto todo ese proceso inflacionario. Ahora, no lo hicimos nosotros nada más. Todos los países hicieron casi lo mismo, subsidiaron los combustibles, otros aplicaron diferentes métodos, aquí lo congelamos, en otro país le quitaron impuestos. Por ejemplo, creo que en Colombia le quitaron el ad valorem, en otro país, qué sé yo, por ejemplo, los argentinos fijaron un precio a los granos para que no subieran de precio, y así cada país usó diferentes métodos para ayudar a la población a que la inflación no impactara más de la cuenta. Ahora, ¿cuántos ajustes salarios se han hecho aquí? En 3 años, 4 veces. El salario mínimo. Pero hay un sector de clase media que no siempre recibe los ajustes salariales que correspondan con el nivel de inflación. Y esas personas pierden poder adquisitivo. Se hacen probablemente, no se hacen pobres, pero más pobres. Bajan su calidad de vida. Y eso se siente y es natural. Y no pasa aquí nada más. Yo tengo amigos y relacionados en Nueva York, Miami, me cuentan cómo ya compré una libra de carne, como una libra de carne buena es casi imposible. O sea, un bistec Angus de eso que aquí se compraban antes en 6, 7 dólares, cuesta 20, 25 dólares en un supermercado de Nueva York. Todo ha pasado así en todas partes. En Miami la gente vive quejándose igual, y en Europa ni se diga. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve con ustedes. Comienza la temporada del año, donde los enfrentamientos los vemos en todo el país. Estamos hechos de béisbol. Estamos hechos de béisbol.